Para evaluar a nuestro paciente con lumbalgia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al paciente bien dónde le duele o cómo le duele, pedirle que nos señale la zona que le duele. En este caso le vamos a preguntar a Santiago: Santiago, me estabas diciendo que te duele la espalda, ¿me podés mostrar en dónde te duele? Bien, él nos está mostrando bien la zona lumbar de la espalda, está poniendo la mano. Le podríamos pedir que apunte con un dedo si le duele en algún lugar específico. Si no, eso ya nos sirve para orientarnos. Lo siguiente que vamos a hacer es inspeccionar al paciente, primero de frente. Vamos a ver cómo se para, cuál es la actitud, vamos a ver las facies, si tiene facies de dolor o no. Podemos observar el triángulo de la talla, la simetría de los hombros, ver la altura de las caderas a simple vista. Sobre todo siempre tener en cuenta que tenemos que tener al paciente expuesto de forma correcta para poder evaluar la zona que nos está diciendo que le duele. También lo vamos a ver de costado para evaluar las curvas naturales, la curvatura natural de la columna, todo lo que sería la cifosis, lordosis, si hay alguna zona con más acentuación que tenga hipercifosis, hiperlordosis. Y hacia posterior vamos a evaluar directamente, vamos a evaluar la columna, si hay alguna desviación o lateralización por algún lado. Podemos evaluar si hay alguna asimetría en las masas musculares, si hay hipotonía o hipertonía en cualquiera de los lados. Podemos también evaluar, en el caso del que está en short, un poco la cadera, las espinas, ver si hay asimetría en el triángulo de la talla, ver bien también cuál es la implantación de las escápulas y la posición que tiene de los hombros. Vamos a pedirle entonces al paciente, siguiendo con la inspección, que haga algunos movimientos activos. Le vamos a pedir que haga la flexión de la columna hacia adelante y vamos a fijarnos que, como hace Santiago, las manos pasen de las rodillas independientemente de si llega a tocar los dedos de los pies o no, porque si estuviera un poco más arriba y quedara antes de las rodillas sostenida en sus manos, podemos decir que, y podemos empezar a sospechar que tuviera alguna afección lumbar, como puede ser la espondiloartropatía axial, como es la espondilitis anquilosante, que es característico que los pacientes, cuando se les pide la flexión hacia adelante, quedan suspendidos con las manos por sobre las rodillas por el dolor. También le vamos a pedir extensión de columna, que eso sería pedirle que se arquee hacia atrás. Muy bien. Y también vamos a ver, si te pones de frente, vamos a ver también la lateralización de la columna hacia la izquierda y la derecha. Lo que vemos siempre es que el hombro llegue más o menos a la línea media del cuerpo. Después, algo que vamos a ver, el último rango de movimiento que nos queda es la rotación, que para eso le vamos a pedir al paciente que con sus manos se intente abrazar a sí mismo y rote para un lado y hacia el otro. También siempre recordar que mientras nosotros le decimos al paciente que haga un movimiento, se lo tenemos que estar mostrando para que entienda qué es lo que queremos que haga. Bien, a la inspección le sigue la palpación. Lo que vamos a hacer siempre que el paciente tiene dolor es intentar empezar por una zona que no tenga dolor y vamos a ir evaluando las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces podemos empezar más arriba, ir presionando. La presión que se realiza es más o menos de 2 kilos hasta que se pone el pulpejo del dedo blanco. Y vamos a ir presionando e ir bajando suavemente, con fuerza, pero firme, pero suavemente, porque el paciente está con dolor. En el caso de que tuviera alguna afección, también lo que podemos hacer es evaluar las masas laterales de la espina, también bajando. Bien, con el paciente boca abajo se pueden realizar las mismas maniobras. Lo que va a ofrecer es menor resistencia, menor movilidad por parte del paciente, porque cuando está sentado da la impresión de que lo estamos empujando, entonces de acá, del plano de la camilla, el paciente no pasa. Podemos realizarlo de nuevo solamente con el pulpejo de los dedos, que si nos fuera en un lugar muy particular, para nosotros ya es una bandera roja, porque nos podría estar indicando que esa preferencia de dolor en el sitio, alguna infección local.
Después, acá podemos repetir la maniobra con la palma de la mano, donde el paciente nos va a ir diciendo si tiene dolor o no, siempre recorriendo las mismas zonas de lumbares. También es un poco más amigable, ya que uno no está presionando con el pulpejo del dedo. Y para evaluar las masas laterales, lo mismo, presionando los laterales de la columna, preguntándole al paciente si siente dolor en alguna de las zonas. Vamos a pasar a hacer el examen neurológico del paciente, donde vamos a evaluar fuerza, sensibilidad y reflejos. Fuerza es lo que más le vamos a prestar atención de nuestro paciente, porque es lo más importante. Para evaluar, lo primero que vamos a evaluar es por grupos musculares que nos van a indicar la altura, nos pueden orientar de la altura de la lesión. De L4 lo que vamos a ver y evaluar es la fuerza del cuádriceps del paciente. Por lo tanto, para esto nosotros lo que podemos pedir al paciente que esté sentado en la camilla, podemos poner una mano sobre la rodilla, la otra sobre la tibia y pedirle que patee. Nosotros le vamos a ofrecer una contrarresistencia y vamos a ver que haga fuerza y le vamos a preguntar si eso le genera dolor o no. Y vamos a comparar siempre con la otra. Bien, le vamos a pedir que patee. Perfecto. En este caso, nosotros vamos a ver si en un miembro tiene más fuerza que en el otro. Después, para evaluar L5, le vamos a pedir al paciente, en el caso de seguir evaluando, vamos a evaluar L5. Para esto le vamos a pedir al paciente, vamos a poner las manos, nos podemos poner directamente sobre los pies de la camilla para hacerlo comparativo y pedirle que intente hacer una fuerza contraria a la que estamos haciendo nosotros y que levante los dedos de los pies. Perfecto. Y para evaluar S1 vamos a poner las manos debajo de los pies del paciente para ofrecer resistencia y pedirle que haga fuerza como si quisiera ponerse en puntita de pies o como si quisiera pesar el acelerador. ¿Hace fuerza, por favor? Muy bien. Bien, siguiendo con el examen neurológico del paciente, algo que podemos tener en cuenta cuando evaluamos el E4 es que al momento de que el paciente se levanta de la silla, la fuerza que utiliza con los cuádriceps ya nos puede hablar de alguna afección en el E4. Le pedimos al paciente que se levante y si se levanta sin problema sabemos que ese no, digamos, es el problema. Sino por el contrario, si tuviera alguna dificultad al momento de levantarse, vemos que se tiene que utilizar apoyos o hacer fuerza sobre una sola pierna. También lo que le vamos a pedir al paciente, estando descalzo, que camine por el consultorio para evaluar la marcha. Le vamos a pedir para evaluar L5 que camine sobre los talones. Si llegara a caer en algún momento o arrastrar uno de los pies de los arcos plantares, ya nos habla de una lesión. Después le pedimos también que camine sobre la punta de los pies, que haga una marcha sobre punta de los pies, también prestando atención a si hay caída en alguno de los pies para evaluar si tiene alguna afección neurológica. Bueno, para evaluar la parte de reflejos tendinosos, vamos a continuar evaluando reflejo rotuliano y el aquiliano. El rotuliano nos va a dar la indicación de L4. Entonces, para eso le pedimos al paciente que esté relajado, lo podemos distraer hablando también para que no esté pendiente del reflejo. Y le vamos a pedir que deje los miembros inferiores relajados y colgando en la camilla. Y vamos a, con un martillo de reflejos, vamos a golpear suavemente la rótula, viendo que tenga el reflejo como recién, que sea positivo, en ambos miembros, hacerlo de forma comparativa. Y vamos a ver si tiene hiperreflexia o hiporreflexia directamente. Siempre tenemos que tener en cuenta es ubicar primero el tendón rotuliano, que para eso tenemos que ubicar la rótula y vamos a excursionar por debajo de la rótula para también tener en cuenta que si no podemos golpear la tuberosidad de la tibia. Entonces, entre la rótula y la tuberosidad de la tibia, en ese lugar vamos a localizar. También lo podemos hacer con la mano al reflejo y localizar el tendón porque es bastante sensible dentro de todo. Bueno, para continuar evaluando los reflejos tendinosos, podemos evaluar el reflejo aquiliano, el del tendón aquiliano,
con el paciente sentado en la camilla también. Si el paciente pudiera, le vamos a pedir que coloque su pie por sobre la rodilla para intentar tenerlo relajado. Podemos poner una mano por debajo del pie, ejerciendo una leve fuerza, simplemente de sostén, y vamos a golpear en el tendón. Como siempre, tenemos que evaluarlo en ambos miembros para ver que sea de forma comparativa positiva. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que evaluar la sensibilidad del paciente. Siempre lo podemos evaluar de forma simétrica, le podemos pedir al paciente que cierre los ojos, pero nosotros tenemos que saber también primero qué es lo que vamos a buscar. En la parte anterior del muslo lo que vamos a evaluar va a ser L4, L5, vamos a evaluar la sensibilidad según los dermatomas, más o menos del dedo gordo hasta el tercer, cuarto dedo, y toda la parte externa del pie vamos a estar evaluando S1. Bien, podemos hacer alguna comparación, le pedimos al paciente, por ejemplo, que cierre los ojos, podemos hacer alguna comparación de temperatura, si tuviéramos una botella con agua fría, una botella con agua caliente, vamos a poner sobre la piel y le preguntamos si, por ejemplo, esta temperatura es igual a esta y nos tiene que saber hacer alguna diferenciación o no. Lo podemos hacer tanto con temperatura como con algún filamento, o en este caso yo tengo un cepillito de filamentos. Le podemos preguntar si siente esto que le estoy haciendo acá, ¿sí? Y de este lado, siempre de forma comparativa. También vamos a ir evaluando, digamos, las otras raíces, como L5, le preguntamos si esto lo siente, si esto no lo siente. Podemos también con cuidado, con algo que tenga punta, o también con los filamentos, le podemos preguntar si esto lo siente. Y ir evaluando hacia los laterales externos, por ejemplo, la sensibilidad de S1. Siempre teniendo cuidado de no pinchar con mucha profundidad y no lastimar al paciente. Bueno, ahora vamos a ver maniobras especiales para evaluar el dolor de ciático. Vamos a ver la maniobra de la SESH, que para eso le pedimos al paciente que se acueste boca arriba en la camilla. Y con esta maniobra lo que vamos a evaluar es la irritación que generamos con la extensión, digamos, de la pierna. Nosotros le vamos a tomar el pie por debajo del pie del paciente, podemos también llevar por debajo de la rodilla y vamos a elevar más o menos a unos 70 grados. Con esto lo que estamos haciendo, si nos imaginamos que el ciático es un elástico que en este momento está comprimido en alguna zona por alguna hernia discal, lo que va a generar es un estiramiento. Y la maniobra va a ser positiva cuando el paciente me diga que tiene un dolor que es irradiado y que es un dolor que se irradia por toda la pierna a partir de este movimiento. Nosotros también lo que vamos a hacer es compararlo con el otro miembro, lo vamos a levantar y hacer la comparación contralateral que va a darnos la misma descripción del dolor, y esta maniobra por ahí contralateral es un poco más específica. Algo que podemos hacer es, si con esto el paciente refiere que tiene apenas un dolor, o lo que podemos hacer es sensibilizar, y para eso lo que vamos a hacer es llevar los dedos del pie hacia arriba, vamos a ejercer una fuerza, y esto estaría irritando y extendiendo mucho más el nervio ciático. Bueno, las maniobras de la ES que vimos recién es más sensible para L5 y S1, y ahora vamos a ver la S invertida, que es más sensible para L3, L4. Para esto le vamos a pedir al paciente que flexione la rodilla y vamos a poner la mano por debajo del muslo. Lo que vamos a hacer es hacer una fuerza hacia atrás, o sea, en este caso hacia arriba, para ver si tiene algún tipo de dolor. El dolor que nos va a referir es el mismo, tiene que ser una irradiación siguiendo el recorrido del nervio ciático, que es lo que estamos evaluando. Tenemos que tener en cuenta que, como habíamos dicho anteriormente, la cara anterior del muslo va a estar inervada por L4, entonces eso es lo que nos va a dar la sensibilidad. Y siempre realizarlo de forma comparativa.